Bien, vamos a comenzar el taller práctico del día de hoy, que tiene por título Las fases de postulación para el incentivo de adopción de tecnología del programa Agroideas. Bien, voy a comenzar aquí con una introducción muy general para que vayamos orientando de qué va a tratar el taller el día de hoy. El programa Agroideas tiene 5 incentivos que tienen también intervenciones diferentes. Pero el incentivo más popular que tiene el Agroideas justamente está el que estamos tocando el día de hoy. Ahora, ¿por qué es el más popular o el más importante o por qué las personas buscan mucho presentarse al incentivo de adopción de tecnología? Primero, porque este incentivo da la posibilidad o financia a pequeños y medianos productores a nivel nacional y les da dinero y ese dinero no lo tienen que devolver. Es decir, los productores no devuelven el dinero que Agroideas les está dando. Bien, ahora hay un límite justamente de financiamiento que es 4 UITs por productor. Es decir, a cada productor que va a participar justamente del incentivo de adopción de tecnología, Agroideas les va a dar 4 UITs. Si hacemos esta reconversión en dinero, es decir, en soles, prácticamente estaría alrededor de más o menos unos 18.000, 19.000 soles. Bien. Recordemos que la UIT en este año, si no me equivoco, está cerca de 4.600, si no me equivoco. Ahí hay que buscar bien el dato. Pero eso es lo que financia, bien, perfecto, 4.950. Entonces tenemos que multiplicar estos 4.950 por 4 y eso es lo que Agroideas les va a dar a cada uno de los productores. Bien, entonces es dinero, es mucho dinero que a veces a los productores les permite ¿qué? Comprar tecnología. Tecnología justamente para abaratar ciertos costos de producción o tecnología que también maximice el tema de la producción en cualquier nivel, es decir, no solamente a nivel de producción de materia prima, sino también puede ser a nivel de transformación de la materia prima. Así que en ambos ejes podríamos justamente pedir el financiamiento del incentivo de adopción de tecnología. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la mayoría de los casos? Que Agroideas pone unos requisitos que la mayoría de agricultores no puede cumplir. Bien, ¿qué sucede? Agroideas es un programa que justamente da financiamiento no reembolsable y como todo programa también tiene sus beneficiarios. Pongo un ejemplo aquí para comprenderlo y quizás lo conocemos mucho mejor. Por ejemplo, el programa, por ejemplo, de Pensión 65, ¿no? Que también es un programa del Estado. ¿Todos podemos participar de Pensión 65? Pues la respuesta es que no. Bien, Pensión 65 justamente tiene sus propios beneficiarios. Bien, no todos podemos ser parte de Pensión 65. Ahora bien, de igual manera, como no todos podemos ser parte de este programa, lo mismo, no todos los productores, no todos los agricultores a nivel nacional pueden ser beneficiarios del programa Agroideas. No todos cumplen los requisitos. Bien, dicho ello, estos requisitos son de estándares a veces muy altos, sobre todo para quienes, para productores que están ahorita dentro de la agricultura familiar de subsistencia. Ahora bien, ustedes busquen qué es la agricultura familiar de subsistencia y ahí les va a aparecer todas las características que justamente tienen los agricultores que están dentro de esta categoría y ustedes se van a poder reconocer a sí mismos si son productores o productoras, se van a poder reconocer si están dentro de esta categoría. Y si ustedes son formuladores o formuladoras, van a poder darse cuenta también si los productores y productoras que van a participar del plan de negocios tienen esas características, pues justamente ellos no son beneficiarios o no son el público objetivo del programa Agroideas. Y esa es la verdad. Bien, y eso es la verdad, lo que realmente ustedes van a pasar una vez que se presenten al programa Agroideas.
Así que el incentivo de adopción de tecnología, para concluir, es el incentivo más popular que tiene el programa Agroideas. Sin embargo, justamente la mayor complicación está en si es que la organización puede ser capaz justamente de sustentar tanto a nivel de documentos, pero también a nivel de rentabilidad de la actividad económica, si ellos pueden justamente obtener ese financiamiento. Y en muchos casos les digo que no. Bien, que no, todavía las organizaciones no están preparadas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es conocer cuáles son las fases que una organización va a postular, y también en el caso de que ustedes quieran ser formuladores o formuladores del plan de negocios para Agroideas, también qué es lo que ustedes van a enfrentarse justamente en el proceso de postulación. ¿Bien? Bien, una pequeña introducción sobre lo que es agroanalítica. No nos vamos a detener mucho aquí. Agroanalítica es una plataforma de educación, es decir, lo que nosotros hacemos o que estamos orientados es a entrenar a profesionales en agricultura justamente con educación efectiva. Ya llevamos cerca de 7 convocatorias entre el año pasado y este año, que hemos formado a más de 100 profesionales justamente en el rubro agrícola y sobre todo en formulación de planes de negocios. Así que ya tenemos bastante experiencia. Hay muchos profesionales que incluso ya están haciendo sus primeros servicios y que les estamos acompañando también. Pero hay otros profesionales que no tienen ningún tipo de experiencia en el ámbito de formulación de planes de negocios. Y aquí justamente con la metodología práctica, es 100% práctico lo que nosotros enseñamos. Justamente varios aquí están adquiriendo los conocimientos necesarios. Y además que lo hacemos lo más pegado a lo que realmente un profesional va a pasar en campo. Me presento ahora de manera formal. Mi nombre es Juan Carlos Arela, soy fundador y CEO de Agroanalítica. Como les comentaba, Agroanalítica es un proyecto, ahorita es un emprendimiento que está en la fase de validación y que justamente lo que estamos aperturando son cursos que no cobramos ningún tipo de cuota, solamente una matrícula, que es un pago simbólico para más que todo los costos de operación, y les enseñamos realmente a hacer lo que les estamos indicando en cada uno de los cursos. Así que los invito a seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos también en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en LinkedIn. Bien, así que ahí están las redes sociales. También soy especialista en formulación de planes de negocios agropecuarios. He presentado planes de negocios al programa Agroideas, pero también he trabajado como conformulador en varios planes de negocios. Quien les habla conoce cerca de 20 planes de negocios de diferentes actividades económicas. Entre los más comunes les puedo decir que está el plan de negocios de Paltajás, está quinoa, está también el plan de negocios de cuy, está para la actividad de cacao, está de café. Entonces, quien les habla formula varias actividades económicas. Y siempre les hago la recomendación a los que desean estar dentro trabajando como formuladores o formuladoras. Si ustedes realmente quieren dedicarse 100% a esto, por lo menos deberían aprender a hacer planes de negocios para 5 diferentes actividades económicas. O sea, es decir, con que ustedes aprendan a hacer un plan de negocios para una actividad económica no es suficiente. Y esa es la verdad. La mayoría de formuladores conoce y sabe hacer planes de negocios de diferentes y de muchas actividades económicas. Pero si ustedes quieren complementar sus trabajos, yo sí les digo que con una actividad es suficiente también, porque ahí van a combinar entre ser formuladores o formuladoras y también su trabajo del día a día, ¿no? Entonces no van a tener mucho tiempo tampoco. También me dedico a hacer estudios de identificación del mercado nacional e internacional. Manejamos mucha base de datos a nivel de productos que se van para exportación, pero también productos a nivel internacional, así que también a todos los que están dentro de los cursos les ayudamos en esa parte. En fin, si ustedes quieren conocer un poquito más de mi persona, ahí está mi LinkedIn, pueden buscarme y también pueden darme ahí seguir, porque publico varias información también que a ustedes les puede parecer relevante. Así que, como ya les mencioné,
tratemos de mantener en ese taller la horizontalidad. Mi nombre es Juan Carlos y pueden llamarme también por mi nombre. Dicho ello, vamos ahora sí a tocar cuáles son las fases de postulación al incentivo de adopción de tecnología. Bien, este es un cuadrito, esta es una gráfica que resume muy bien todas las fases que nosotros vamos a pasar, ya sean organizaciones agrarias o ya sean formuladores o formuladoras. Bien, dicho ello, ¿qué sucede? Todo comienza cuando como formuladores o formuladores encontramos una organización agraria. Bien, ahí comienza todo. Y para los que son miembros de una organización, comienza cuando justamente ustedes toman la decisión de postular al programa Agroideas, y para ello lo que tienen que hacer es elegir una de sus actividades económicas. ¿Qué sucede? Muchos de ustedes, como productores, como organizaciones, se dedican a más de una actividad económica, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, que se dediquen a sembrar café, pero aparte tienen otros cultivos, también crían algún tipo de ganado, puede ser, por ejemplo, cuyes, en fin, ¿no? O puede ser que ustedes se dediquen dentro del, por ejemplo, de la actividad del ganado lechero, de la producción de leche. Ustedes, aparte de eso, tengan, por ejemplo, también se dediquen a la crianza de cuyes, se estén dedicando también, por ejemplo, a producir algún tipo de cultivo rotatorio, en fin. Entonces, todos ustedes tienen muchas actividades, se dedican a muchas actividades económicas, no solamente a una sola. Lo que ustedes tienen que hacer en ese caso es elegir una de ellas. Ahora, ¿cuál está aquí el problema? ¿Qué actividad económica elijo? Y como formuladores, el problema está en qué actividad económica voy a elegir, en este caso, para participar en el plan de negocios. Ahí está uno de los primeros problemas que vamos a enfrentar. Dicho ello, muchos de los productores nos van a decir a nosotros, no, yo quiero postular con cuyes, pero nos damos cuenta que la actividad de cuyes no es la actividad principal. Y ahí, como ustedes van a ver, y todavía esta actividad recién está en crecimiento, es decir, se dedican a la actividad económica, pero esa actividad económica no genera los suficientes ingresos para justamente sustentar un plan de negocios. Y ahí es una de las principales barreras que nosotros vamos a encontrar como formuladores. Dicho ello, lo que ustedes primero tendrían que hacer es elegir a la mejor actividad económica, que en muchos casos es la actividad principal, para empezar a postular al programa Agroideas. Entonces, una vez que sucede eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos elegida la organización ya tomó la decisión de participar, y lo que vamos a hacer es, el primer paso vendría a ser la fase 1. Bien, es decir, Agroideas tiene 3 fases. La primera fase se llama solicitud de elegibilidad, como ustedes pueden ver aquí. Se llama solicitud de elegibilidad. Ahora bien, ¿de qué trata esta fase? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? En esta fase, lo que vamos a hacer es elaborar el expediente de elegibilidad. Bien, en cristiano, ¿qué quiere decir aquí? Tengo que demostrar, en esta fase, lo que hago, mi trabajo como formulador o formuladora es presentar a la organización, al programa Agroideas. Bien, para ello tengo que presentar algunos documentos, y Agroideas va a evaluar si la organización realmente cumple los requisitos mínimos. ¿Para qué? Para postular al incentivo de adopción de tecnología. Dicho ello, solamente en esta primera fase, Agroideas nos da permiso de postular al incentivo de adopción de tecnología. Solamente da el permiso. Ojo. Bien. Así que si ustedes pasan a la segunda fase, eso quiere decir que ustedes sí cumplen los requerimientos que el programa Agroideas les ha pedido, pero solamente les está dando el permiso de postular. Nada más, todavía aquí no son beneficiarios del programa Agroideas. Ojo. Bien. Ahora bien, una vez que termina la primera fase, viene la segunda, ¿no? En la segunda fase, ¿qué es lo que pasa? Es que vamos a presentar el expediente.
Es decir, aquí tenemos que elaborar un segundo documento. Bien, un segundo documento que es el plan de negocios. Ahora, una vez que nosotros presentamos el plan de negocios en la segunda fase, justamente nos van a evaluar. Bien, el programa AgroIdeas va a evaluar si este expediente está bien hecho o no. En caso de que esté bien hecho, pasamos a la tercera fase. Bien, es decir, aquí en la segunda fase nos han aprobado el plan de negocios que hemos presentado. Bien, hemos aprobado. Entonces pasamos a la tercera fase. Y la tercera fase se llama la ejecución del plan de negocios. Bien, la ejecución del plan de negocios. Ahora, en esta fase hay una actividad muy importante, que es cuando se da el desembolso del dinero. Es decir, como ya nos aprobaron el plan de negocios, ahora nos tienen que desembolsar. Bien, pero ¿qué sucede? ¿Dónde termina mi trabajo como formulador o formuladora? Aquí. En esta fase termina mi trabajo. Es decir, yo no voy a hacer la fase de ejecución. Bien, solamente voy a hacer algunas actividades que está dentro de la fase 3. Pero aquí termina mi trabajo. Habrá otra persona que pueda hacer la ejecución del plan de negocios que he elaborado. Bien, o en todo caso, la organización tomará la decisión de contratar a una persona que ejecute justamente el plan de negocios. Aquí surge una pregunta. Juan Carlos, si elaboré el plan de negocios, ¿también lo puedo ejecutar? Sí, sí lo puedes ejecutar. Bien, pero tienes que cumplir un criterio. ¿Cuál es? Que seas especialista en la actividad económica que estás elaborando este plan. Es decir, si elaboras un plan de negocios de palta, pues también tienes que ser un especialista en palta. Si elaboras un plan de negocios en leche, también debes ser especialista justamente en crianza o en manejo de ganado lechero, ¿no? Entonces, dicho ello, Juan Carlos, ¿qué sucede? Yo pongo mi caso. En mi caso, yo solamente soy formulador, pero no soy especialista en ninguna de las actividades económicas que yo formulo. Por ejemplo, yo sé formular planes de negocios de café, pero yo no soy especialista en café. Dicho ello, ¿yo podría ejecutar un plan de negocios? No, no se puede. Bien, y ustedes como organización no deberían permitirlo. Bien, ¿por qué razón? Porque el éxito de la ejecución está en la persona justamente encargada. Bien, el éxito del plan de negocios, de su plan de negocios, está en la persona que lo va a ejecutar. Yo he visto muchos planes de negocio que se han diseñado, son muy buenos planes de negocio. Pero ¿qué sucede? Cuando se pasa a la fase de ejecución, realmente la persona que lo está ejecutando no tiene idea, no tiene conocimientos suficientes de la actividad económica. Y he visto que buenos planes de negocios después terminan muy mal ejecutados. Dicho ello, la idea del plan de negocios es que ustedes como productores justamente mejoren sus capacidades productivas, ¿no? No solamente es la adquisición de tecnología, ¿no? Que ustedes también puedan mejorar sus capacidades productivas también, porque ese es uno de los éxitos de un plan de negocios. Muchas veces eso depende muchísimo de la persona que les va a brindar las capacitaciones, la persona que les va a brindar los talleres, la persona que va a hacer las escuelas de campo, en fin. Así que ustedes tienen el poder, ojo, productores, ustedes tienen el poder de decidir quién les ejecuta el plan de negocio. Bien, ustedes deciden quién. Y ustedes formuladores, su trabajo como formuladores está hasta la fase 3. Ahí termina todo. Bien, ahora vamos a ver, y lo que viene ya al final es el cierre del plan de negocios. Es decir, el plan de negocios tiene solamente dura 3 años de ejecución, no más. Es decir, puede ser entre 0 hasta 36 meses. No les recomiendo que ustedes hagan un plan de negocios a 36 meses, ojo, no. Ya eso ya lo vemos en el curso les explico a mayor detalle por qué no 36 meses, ¿no? La idea es que ustedes hagan un plan de negocios hasta máximo hasta 30 meses.
Bien, porque tienen que darle un espacio para el cierre. Dicho ello, una vez que termina el tiempo que dura el plan de negocios, pasamos justamente al cierre del expediente que hemos elaborado. Entonces, Agroideas solamente tiene una duración máxima de 3 años de ejecución, no más. Una vez que se termina la ejecución, ustedes, productores, no pueden volver a participar en el programa Agroideas en el mismo incentivo. Es decir, Juan Carlos, ¿puedo participar otra vez en el incentivo de adopción de tecnología? La respuesta es que no. No pueden volver a participar en un mismo incentivo. Dicho ello, ¿cuál es la recomendación? Cuando ustedes van a elegir participar en este incentivo, tiene que ser cuando realmente ustedes quieren comprar tecnología que ustedes no pueden adquirir. Para eso ustedes deberían, porque solamente tienen una sola oportunidad, no tienen más. Bien, así que estas son las 3 fases que debemos pasar si ustedes van a presentarse como organización, o en todo caso ustedes son formuladores o formuladoras. Ahora vamos a revisar a forma un poco más específica de qué trata justamente y cuáles son las actividades más importantes que vamos a pasar en cada una de estas fases. Bien, como ya les había mencionado, Agroideas tiene 3 fases, pero por cada fase hay actividades o escenarios que para nosotros son muy importantes y debemos tomarle la prioridad del caso. Bien, comencemos por la primera fase, que es el expediente de elegibilidad. Bien, la primera parte, ya les había mencionado que tenemos que presentar justamente un expediente. ¿De qué se compone este expediente? Primero, se compone de los documentos que vamos a recopilar, tanto de la organización agraria, pero también los documentos con la información de los socios y socias que van a participar del plan de negocios. Voy a poner algunos ejemplos de algunos documentos. Bien, a nivel organizacional, por ejemplo, uno de los documentos más importantes es la copia literal de la organización. Bien, aquí tengo que evaluar porque a veces están mal las copias literales. Y otro documento, por ejemplo, a nivel organizacional tiene que ser el estado del RUC. El RUC tiene que estar activo y habido y la organización no debe tener ningún problema con la SUNAT. Entonces, y a nivel asociados, el documento más importante que se tiene que presentar dentro de este expediente está en relación a los predios de los socios y socias. Para esto, muchas veces voy a necesitar pedir una constancia de posesión o voy a tener que solicitar la copia literal a registros públicos del predio. Entonces van a haber diferentes escenarios y también tengo que ser muy estratégico en qué tipo de documentos tengo que solicitar, ¿no? Pero como ejemplo, justamente de esto se conforma la parte documentaria. Hay otros documentos más que tengo que elaborar, pero ya los iremos tocando en otros talleres, ¿bien? Entonces, a nivel de documentación necesito tanto sacar documentos a nivel organizacional, pero también necesito recolectar documentos a nivel de los socios y socias, pero solamente de los que van a participar en el programa Agroideas. Y la otra parte que se compone del expediente de elegibilidad está en relación al nivel de la actividad económica. Es decir, tengo que evaluar la actividad económica que vamos a presentar o con la que vamos a postular al programa Agroideas. Por ejemplo, si nosotros vamos a elegir, por ejemplo, cuyes, pues tengo que evaluar cuánto de ingresos tenemos actualmente justamente por la venta de cuyes. Y también tengo que hacer una cuantificación de cuántas cabezas de cuyes actualmente tiene toda la organización. Bien, si vamos a hacer paltajas, pues lo que necesito saber es la cantidad total de hectáreas que tenemos entre toda la organización y también tengo que cuantificar cuánto es justamente los ingresos que los productores están obteniendo por la venta de la producción y también tengo que cuantificar a nivel de costos de producción. Y eso lo voy a tener que colocar en algunos formatos que tiene el programa Agroideas.
Y así le puedo estar describiendo para si ustedes quieren hacer de papa nativa, si ustedes quieren hacer de miel de abejas, si ustedes quieren hacer de cacao, de café, pitahaya, arándanos, aceituna. Es lo mismo. Tengo que tener el mismo criterio para evaluar a esta actividad económica. Dicho ello, cuando hacemos esta pequeña evaluación, nos vamos a dar cuenta que no todas las actividades económicas están todavía preparadas para sustentar un plan de negocios. Bien, me voy a quedar hasta aquí porque hablar de eso también es a mayor detalle y como les digo, para cada uno de esos temas va a haber un taller especializado y gratuito que ustedes podrán asistir. Pero de estas dos partes se compone el expediente de elegibilidad, de la parte de documentos y de la parte a nivel de actividad económica tengo que evaluar. Bien, de estas dos partes se conforma justamente este expediente. Ahora bien, ¿qué sucede? Supongamos que nosotros ya lo hemos elaborado y supongan ustedes, productores, que su formulador o formuladora ya elaboró su expediente de elegibilidad. ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer en estos dos casos? Obligatoriamente tienen que enviar el expediente de elegibilidad terminado a la organización. Y ustedes, productores, deberían exigir al formulador que les entreguen su expediente de elegibilidad. Y ustedes van a entender por qué es necesario que les envíen este documento. ¿Bien? Ahora, como nosotros como formuladores, supongamos que ya lo terminamos y lo hemos presentado al programa Agroideas, es decir, lo hemos enviado a las unidades territoriales. ¿Bien? A la unidad territorial de su departamento. Si ustedes están en Cajamarca, pues tienen que presentar este expediente en la unidad territorial del programa Agroideas en Cajamarca. Si están en Junín, pues Agroideas de Junín. Si ustedes están en Arequipa, pues Agroideas Arequipa. ¿Bien? Entonces, como ya está dentro, ya lo presenté, ¿qué viene? La evaluación. Esta primera evaluación es a nivel de documentos, es decir, la unidad territorial va a evaluar todos los documentos que ustedes les han enviado justamente a nivel organizacional y a nivel de asociados. Va a evaluarlo uno por uno. Ojo. Y también va a evaluar la actividad económica. Bien, entonces esa es la primera evaluación documentaria que pasamos. Y al mismo tiempo vamos a pasar la primera evaluación de campo. Bien. Antes, el programa Agroideas no hacía evaluaciones de campo durante la primera fase. Es decir, para los que ya tienen experiencia en esto, si se habían dado cuenta cuando estábamos ingresando en pandemia en el año 2020, nosotros simplemente hacíamos el expediente de elegibilidad y lo enviamos, ¿no? Pero no pasábamos evaluación de campo. Hoy sí pasan la evaluación de campo en la primera fase. Dicho ello, hoy día, en estos momentos, es muy difícil poder alterar información de campo. Es muy difícil. ¿Por qué? La función del evaluador de campo, ¿cuál es? Es que el evaluador va a ir a comprobar que todo lo que has colocado dentro del formato a nivel de actividad económica, realmente eso tengan en campo. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si ustedes colocaron que la organización tenía 40 hectáreas de café, pues justamente el rol del evaluador es ir a comprobar si realmente tienen esas 40 hectáreas. Si ustedes colocaron, por ejemplo, que cada productor tenía, digamos, 200 madres de cuyes, pues el evaluador va a ir a comprobar si realmente cada productor tiene esas 200 madres. Si ustedes colocaron que el productor tenía, por ejemplo, 15 vacas cada uno, justamente esa es la información que va a ir a comprobar en campo. Por eso es importante, ojo, que ustedes envíen el expediente a la organización y por eso es importante que ustedes pidan este expediente al formulador o formuladora. ¿Para qué? Para que la información cuadre tanto de la evaluación con lo que ustedes están colocando aquí en el expediente de elegibilidad.
Si, por ejemplo, les voy a poner algo que pasa mucho. El evaluador va a campo y le dice, Manuel, ¿cuántas vacas tienes? Y Manuel les dice, bueno, yo tengo 11 vacas. Muy bien, y el evaluador no va a decir nada, ojo, no va a decir si está bien o está mal, no va a decir nada. Bien, y le va a preguntar, por ejemplo, a César, César, ¿cuántas vacas tienes? Y César va a decir, bueno, yo tengo 12 vacas. Bien, y así va a ir preguntando a cada uno. ¿Por qué pregunta? Porque va a comparar que la respuesta que le da el productor realmente es igual a lo que ustedes han colocado dentro del expediente de elegibilidad. Bien, entonces, ¿qué sucede? Muchas veces los resultados no cuadran, pues. No cuadran. Y ahí vienen las observaciones. Por esto es muy importante. El expediente de elegibilidad hoy en día ya no es tan sencillo de hacer como lo era antes. Bien. Ahora bien, una vez que pasamos la evaluación documentaria y pasamos la evaluación de campo, Aurideas nos va a dar nuestro resultado. Bien, aquí pueden haber 3 diferentes resultados. El primero de ellos es que Aurideas nos declara elegibles. ¿Qué quiere decir la elegibilidad? Que no tenemos ningún tipo de observación, así que estamos aptos para participar del incentivo. Bien, eso es lo mejor que nos podría pasar. Sin embargo, hay una segunda respuesta que nos diga Aurideas que estamos observados. Bien, es decir, que la organización tiene que subsanar algunas observaciones que el programa Aurideas lo ha hecho. Así que ese también es un buen escenario porque lo que nos está diciendo es subsana y obtienes la elegibilidad. Bien, lo difícil está en cuando no puedes subsanar, pues. Bien, cuando no puedes subsanar, ahí está lo complicado. Y la tercera respuesta que nos pueden dar es la improcedencia. La improcedencia quiere decir que simplemente la organización no cumple o no puede participar del programa Aurideas. Bien, es decir, no están aptos para participar del incentivo de adopción de tecnología. Esta respuesta es la que nadie quiere. ¿Listo? Porque aquí prácticamente ya nos están diciendo no. Y es posible que en el futuro, si nos volvemos a presentar, también nos digan que no. Bien, así que ese resultado nos van a dar después de la evaluación tanto documentaria y después de la evaluación de campo. Ustedes dirán, Juan Carlos, ¿aquí termina todo? No, no termina todo. ¿Por qué? Su expediente de elegibilidad luego se va a ir a Lima. Bien, es decir, esta fase, todo lo que hemos visto hasta aquí solamente es a nivel de unidad territorial. Este expediente se va a ir luego a Lima. ¿A qué área? La unidad legal. Bien. Entonces, en la unidad legal, que está en Lima, van a revisar nuevamente todo el expediente de elegibilidad. Así que por más que a ti te hayan dado la elegibilidad, no cantes victoria todavía, porque este expediente va a pasar a una segunda revisión, pero en Lima. Bien. Así que ya veremos esto, porque para hablar solamente de la fase 1 hay un taller donde esto está de forma muy resumida, pero ahí lo vamos a tocar mucho más a detalle. Bien, así que de esto prácticamente se conforma de manera general la fase número 1. Entonces, como a nosotros ya nos dieron la elegibilidad, pasamos a la fase número 2. Bien, a la fase número 2. La fase número 2 es la elaboración y presentación del plan de negocios, de la actividad económica que hemos priorizado justamente en el expediente de elegibilidad. Si aquí hicimos palta, pues el plan de negocios tendrá que ser de palta. Si en el expediente de elegibilidad hicimos de cuy, pues el plan de negocios será de cuy. Bien, dicho ello, ¿de qué se compone un plan de negocios? Se compone de 3 partes. La primera parte está en relación del plan financiero. Es decir, tenemos que demostrar la rentabilidad de la actividad económica. Pero esta rentabilidad tiene que ser una rentabilidad atractiva. Bien, no puede ser una rentabilidad menor. Y lo otro es que hay ciertas actividades económicas que son muy rentables. Y el plan de negocios tendría que estar en relación a ello. Bien, así que
El primer expediente se llama el plan financiero. El segundo expediente es el plan técnico. En el plan técnico lo que hago es sustentar justamente por qué Agroideas me debería dar el financiamiento y qué es lo que voy a lograr con el financiamiento que Agroideas me va a dar. ¿Cuáles son los objetivos que voy a alcanzar? Bien, pero todo esto tiene que estar orientado hacia el mercado. Es decir, si actualmente no estoy vendiendo, pues no puedo hacer un plan de negocios. Y voy a poner aquí varios ejemplos para que ustedes entiendan esta parte, por qué tiene que estar orientado al mercado. Bien, empiezo con lo positivo. Si ustedes, por ejemplo, son productores de aceituna, ¿no? Y ustedes quieren hacer un plan de negocios para esta actividad, se supone que actualmente ustedes deberían estar vendiendo aceitunas. Si ustedes quieren hacer un plan de negocios de cuy, lo recomendable es que actualmente tienen que estar vendiendo cuyes. Bien, si ustedes quieren hacer de café, pues actualmente todos los productores deben estar vendiendo café. Es decir, la actividad económica que estamos priorizando actualmente se produce en campo. No es una actividad nueva o no es porque recién van a empezar los productores. No, los productores ya están comercializando esta actividad económica. Bien, y el otro enfoque es que esta actividad económica en el futuro, es decir, cuando se implemente el plan de negocios tenemos que estar vendiendo a un mercado formal. Bien, supongamos que actualmente los productores están sembrando quinoa. Bien, y actualmente los productores venden a acopiadores informales, están vendiendo a empresas informales, en fin, todo es informalidad. Pues está bien, porque eso es lo que hay actualmente. Pero se supone que cuando voy a hacer el plan de negocios, esto tiene que cambiar. Y ahora tengo que pasar de, ya no puedo vender o no puedo seguir vendiendo a compradores informales, sino tengo que buscar a un comprador formal. Bien, esta es una de las grandes barreras que justamente se encuentran a la hora de elaborar el plan de negocios, el mercado. Porque no es cualquier tipo de comprador, tiene que cumplir ciertos criterios que el programa Agroideas especifica. Bien, son compradores formales, como les digo. Y muchas veces los productores no tienen acceso a ese tipo de compradores. Así que aquí se vuelve a complicar mucho más justamente el expediente en sí. Ahora bien, y la tercera parte está en relación a los anexos. Bien, tengo que elaborar ciertos anexos, pero esto va a estar en relación a lo que ustedes pidan, ¿no? Por ejemplo, si los productores o ustedes como productores están pidiendo solamente equipos tecnológicos, pues hay ciertos anexos que se tienen que elaborar para sustentar justamente ello. Si ustedes están pidiendo, por ejemplo, construcción, ¿no?, de alguna infraestructura, pues justamente tendrán que elaborar un anexo que vaya en relación a lo que ustedes están pidiendo. Si ustedes quieren o van a pedir, por ejemplo, sistemas de riego, también tienen que elaborar un anexo para sustentar ese requerimiento que ustedes están pidiendo. Así que los anexos se elaboran de acuerdo a los bienes y servicios que los productores están solicitando. Bien, entonces estas tres partes se conforman justamente el plan de negocios. Dicho ello, una vez que yo como formulador o formuladora he hecho el plan de negocios, ¿qué pasa? Lo presento al programa Agroideas y paso la evaluación del plan de negocios. Esta es una primera evaluación donde justamente van a revisar los tres expedientes. El plan financiero lo van a revisar si está bien hecho, van a revisar el plan técnico para ver si la idea de negocio está bien sustentada, si el mercado también está bien sustentado, y por último van a revisar todos los anexos para comprobar si están en relación a los requerimientos que ustedes han solicitado. Bien, dicho ello, a la par van a pasar la segunda evaluación de campo. Bien, la segunda evaluación de campo. ¿De qué trata o cuál es el sentido de esta segunda evaluación? El evaluador va a comprobar
si todo lo que ustedes han colocado en el plan de negocios realmente se ajusta a la realidad. Nada más. Lo mismo que habíamos visto en el expediente de elegibilidad. Pero aquí ocurre un problema. ¿Cuál es? ¿Qué tal si la evaluación de campo se hace después de un año? Es decir, supongamos que hoy 14, miércoles 14 de abril, presento el expediente de elegibilidad, ¿verdad? Perdón, hoy 14 de abril, Agroideas me dice que estoy elegible. Entonces, una semana elaboro el plan de negocios, lo presento. Pero la evaluación de campo es, por ejemplo, de aquí a 6 meses. O de aquí, digamos, a 8 meses. Que normalmente ese es el tiempo que se demora el programa Agroideas. ¿Qué sucede? Los datos que yo he colocado aquí van a ser iguales a los que yo coloqué aquí. Es decir, los datos que yo coloqué aquí en el plan de negocios, después de un tiempo, van a ser los mismos que los datos que yo coloqué aquí en la fase de elegibilidad. En muchos casos no. Supongamos, les voy a poner un caso, bien, que a veces pasa, es muy común. ¿Qué sucede si aquí yo coloqué que cada productor tenía 9 vacas? Bien, pero cuando paso la evaluación de campo en el plan de negocios, por ejemplo, los productores todos vendieron, por ejemplo, una vaca. Es decir, ya no tienen 9, sino ahora tienen 8. ¿Qué va a pasar ahí? Que el evaluador va a decir, el dato que ustedes están colocando aquí no se ajusta a lo que los productores tienen ahora, ¿cierto? Ya. Esa es una observación común. Así que la evaluación de campo a veces es lo más complicado, porque la evaluación del plan de negocio se puede subsanar, pero la evaluación de campo a veces es muy complicado de subsanar, porque tú tenías una idea con la población justamente de animales o con la cantidad de hectáreas del cultivo. Pero ¿qué sucede si hay modificaciones en el futuro? Capaz los datos ya no te van a cuadrar de la misma manera. O capaz la actividad económica va a ser menos rentable que ahora. Es por eso que a veces hay muchos problemas en la segunda evaluación de campo. Bien, pero eso es lo que pasamos y nos tenemos que adaptar. Tanto los agricultores tendrán que adaptar, como también los formuladores y formuladoras tendrán que adaptarse. No hay de otra. Una vez que pasamos la evaluación de los documentos más la evaluación de campo, vienen los resultados. Agroideas aprueba el plan de negocios o da algunas observaciones que tenemos que levantar, o en todo caso lo va a desaprobar. Bien, pero esos son los resultados. Supongamos que lo aprueba. ¿Listo? ¿Qué viene ahora? La tercera fase. ¿Bien? La tercera fase. ¿Qué vamos a ver aquí? La tercera fase está en relación a la ejecución del plan de negocios. Bien, a la ejecución del plan de negocios. Dicho ello, dentro de esta tercera fase hay varias actividades que como formuladores vamos a tener que seguir. Lo más común, ojo, lo más común, a veces no, pero lo más común es que lo primero que haga es que la organización va a firmar el convenio con el programa Agroideas. Es decir, Agroideas los va a llamar al presidente de la organización, lo va a llamar y le va a decir, mira, en tal lugar tenemos que firmar el convenio entre el programa Agroideas y la organización agraria. ¿Bien? Y firman el convenio. ¿Listo? Donde ya ahí pues está estipulado justamente que su plan de negocios está aprobado, en fin. Entonces, esa es la primera actividad normalmente que se hace. Ahora, la segunda actividad es que ustedes como formuladores o formuladoras van a participar de un taller. El taller tiene el nombre de elaboración del POA, es decir, del Plan Operativo Anual. ¿Qué es el Plan Operativo Anual? Es un instrumento que me permite justamente planificar justamente todas las actividades dentro de ciertos tiempos, ¿no?
Lo que les van a decir es que toda la inversión que ustedes colocaron aquí en el plan de negocios se tiene que ejecutar en el primer año, la mayoría, bien, excepto el tema de los servicios. Pero todo lo que tiene que ver con tecnología o adquisición de infraestructura a nivel tecnológico, equipos, herramientas, logística, transporte, lo que ustedes quieran, se compra en el primer año. Y ustedes justamente para eso van a tener que asistir a esta charla. Bien, donde les van a enseñar justamente a elaborar el POA del plan de negocios. Aquí también van a participar sobre todo 2 representantes de la organización agraria. Normalmente tiene que ir el presidente y tiene que ir un delegado de la organización y acompañado de su formulador o de su formuladora. Bien, a este taller van todas esas personas, ojo. Una vez que terminamos esto, presentamos el POA, pasa una tercera actividad que viene a ser la parte del desembolso. Bien, en la parte del desembolso, ¿listo? En la parte del desembolso es cuando primero la organización tiene que abrir una cuenta de ahorros en cualquier banco. ¿Listo? Normalmente las organizaciones abren en la cuenta del Banco de la Nación. ¿Bien? Porque a veces es muy difícil para ellos tener a disponibilidad otro tipo de banco. Entonces ellos tienen que crearse justamente una cuenta bancaria. En esa cuenta bancaria Agroideas va a hacer todos los depósitos para la compra y adquisición de bienes y servicios que han priorizado. ¿Dónde? En el plan de negocios. Bien, y se empieza la ejecución. El siguiente paso ya vendría a ser la ejecución y la compra justamente de todos los bienes y servicios. Y ahí termina todo. Y ahí ya empiezan a ejecutar. Dicho ello, ¿dónde termina nuestra labor como formuladores o formuladoras? Aquí. En esta actividad que es la elaboración del POA, termina nuestra participación. Aquí. Ahora, si ustedes van a ejecutar también el plan de negocios, pues harían la parte de desembolso, ¿no? Pero normalmente es aquí donde termina justamente nuestro trabajo, porque alguien más ya hará esta parte, ¿no? La organización tendrá que conseguir a una persona que lo haga, en fin. Pero aquí es donde terminan nuestros servicios. Bien, entonces, como han podido ver, ¿no? Como han podido ver, es una fase muy larga, no es sencilla. Si ustedes me preguntan cuánto demora desde la fase 1 hasta llegar a la fase 3, en el mejor de los casos, ojo, en el mejor de los casos, dura un año. Bien, un año. En el peor de los casos, puede durar muchos más años. Bien, puede durar muchos más años. Así que, si ustedes realmente quieren presentarse al programa Agroideas, tienen que ser muy pacientes, tanto ustedes como formuladores, tanto ustedes como organizaciones de productores. Tienen que tener mucha paciencia porque no es culpa del formulador o formuladora que se demore, no, es porque justamente el programa Agroideas está saturado de expedientes. Bien, saturado de expedientes. Dicho ello, ¿se acuerdan que les comenté en relación a los cursos que nosotros brindamos? ¿No? Justamente, ¿dónde está eso? ¿Dónde están los cursos? Aquí. Por ejemplo, nosotros les enseñamos a hacer el expediente de elegibilidad y el plan de negocios, ¿no? Aquí, estos dos. Pero, ojo, miren, pasar todo esto demora años. La idea es que ustedes, como formuladores o formuladoras, ustedes tengan la seguridad de que la organización que va a participar en la fase 1, pues va a ser beneficiaria del plan de negocios. ¿Qué sucede? Muchas veces ustedes no saben justamente evaluar a esa organización. Así que cualquier organización que venga con ustedes, ustedes simplemente dicen sí, hagamos el expediente. Pero ¿qué sucede si ustedes participan de la fase 1 y se dan cuenta que aquí la organización queda? Es decir, no puede seguir adelante, porque eso pasa. Y en muchos casos pasa. He visto casos, y no es uno, he visto muchos casos. Bien.
Y hay varios colegas que están participando también de los cursos que me indican justamente varios casos ahí también que ellos han podido ser partícipes. Y ustedes también, el día de hoy que están aquí, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Supongamos que esa organización pasa, ¿listo? Porque a veces las unidades territoriales, valga decir, a veces no revisan bien los documentos. ¿Qué pasa? Ustedes le dicen, sí, aprobado. Recuerden que esto va a ir a Lima. O sea, su expediente de elegibilidad va a ir a Lima. Y en Lima sí son muy rigurosos, pero muy rigurosos. Y es posible, porque lo he visto en campo, que a veces cuando estamos en la fase de la firma del convenio, es decir, firmamos el convenio 5 días después, te mandan una carta donde te dicen, ¿saben qué? Tienen que subsanar un documento que está observado del expediente de elegibilidad. Así que no canten victoria si es que están hasta aquí, ¿no? Ya ustedes pueden cantar victoria o pueden considerarse beneficiarios del programa Agroideas cuando están aquí, en esta actividad. Cuando ustedes les desembolsan el dinero, ahí es cuando ustedes son beneficiarios del programa Agroideas. Antes no. Antes no canten victoria porque pueden haber observaciones que ustedes no puedan levantar. Cuando estén en la fase del desembolso, en la actividad del desembolso, ahí recién ustedes son considerados beneficiarios del programa Agroideas. Así que la última recomendación que les podría hacer a ustedes como formuladores, presentarse al programa Agroideas, elaborar un buen plan de negocios, nos asegura que nos financien, sí. Agroideas no es un concurso. Ustedes hacen un buen plan de negocios, lo presentan a Agroideas, los van a financiar. ¿Demorarán? Sí van a demorar, pero los van a financiar. Y a usted, pero dicho ello, pero ahora saben todo lo que tienen que pasar y esto demora años. La idea es que la organización con la cual ustedes postulen al programa Agroideas, realmente ustedes sepan que va a ser beneficiaria del programa Agroideas. ¿Se puede saber si una organización va a ser beneficiaria del programa Agroideas? Sí, en un 80% sí, se puede saber. Porque podemos evaluar los documentos. Los documentos que están aquí, podemos evaluar la actividad económica de manera mucho más precisa aquí y tener la seguridad de ello. Bien. Y la conclusión que les haría a ustedes como productores, como organizaciones agrarias, tengan mucha paciencia a la hora que se van a presentar al programa Agroideas. Y como ustedes se han podido dar cuenta, solamente con estas evaluaciones de campo, muchas veces las organizaciones quedan aquí. ¿Por qué? Porque ustedes a veces, en muchas ocasiones, su actividad económica no es lo suficientemente rentable. Bien. A veces su actividad económica no es la actividad principal. A veces su actividad económica que ustedes están priorizando está en una fase temprana, ¿bien? En una fase temprana y no están, por ejemplo, en una producción ya de escala. Así que para ustedes no es el programa Agroideas. Ustedes tendrían que esperar un tiempo para poder recién postular al programa Agroideas o en todo caso, ustedes no son el público objetivo que está justamente buscando el programa Agroideas. Bien, así que y la última recomendación que les haría a ustedes es si su actividad económica que ustedes actualmente ustedes viven les da los suficientes ingresos para poder satisfacer sus necesidades básicas, entonces esa es una buena actividad económica. Pero si ustedes tienen su actividad económica y a la par están buscando otros trabajos porque no pueden vivir de su actividad económica, entonces para ustedes no es el programa Agroideas. Bien, no es para ustedes. Ustedes pueden postular el programa Agroideas, sí pueden, pero ustedes van a lograr un financiamiento del programa Agroideas, no lo van a lograr. Y lo único que van a hacer ustedes es gastar dinero aquí en la fase del expediente de elegibilidad, porque aquí se gasta una fuerte suma de dinero, no es barato. Bien, y para hacer el plan de negocios también se gasta dinero. Bien, sobre todo de acuerdo a lo que ustedes quieren solicitar. Así que Agroideas no es barato y por eso ustedes deberían
justamente pagar dinero al formulador o formuladora para que les elabore el expediente de elegibilidad y también para que tenga ciertos requerimientos que tiene que pagar justamente a la hora del plan de negocios. Ustedes tienen que sustentarlo. Bien, les diría un montón de ejemplos, pero esto vamos a ir avanzando constantemente con los próximos talleres gratuitos. Bien, entonces, nuevamente, Agroideas no es para todos, es para un tipo de productores que pueden vivir de su actividad económica y que esa actividad económica necesita apoyo financiero para llegar a una producción de escala. No lo digo yo, revisen el instructivo de adopción de tecnología. Ahí está bien claro en la parte de definiciones qué tipo de actividades económicas prioriza el programa Agroideas. Lo malo es que a veces no revisamos o no leemos la información que Agroideas nos envía o que Agroideas nos da. Bien, no lo digo yo nuevamente, eso está justamente publicado, justamente dentro del instructivo, dentro del glosario que tiene el programa Agroideas. Revisen su página web, no revisen el Facebook, ojo, no recomiendo a ustedes que revisen el Facebook, revisen la página web del programa Agroideas. Bien, con esto terminamos el taller. Ahora voy a pasar a todas las preguntas. Recuerden nuevamente, esto es una charla, eso es un taller general. Es para que arranquemos con una idea general del programa Agroideas. En próximos talleres vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos, de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3. Bien, ahora sí vamos a pasar a las preguntas y respuestas.